Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios hermoso, Señor. Porque tú nos liberaste, nos redimiste, Señor. Pagaste un precio tremendo, diste tu vida por nosotros. Porque tú nos amas, Señor. Nos amas profundamente. No hay mayor amor que ese, el que da la vida, Señor. Pero no solo contento con dar la vida, también tú oraste por nosotros y dijiste, Señor, Padre, le dijiste en tu última oración antes de sacrificarte, dijiste, Padre, no te pido que los saquen del mundo, sino que los apartes del mal. No solo nos redimen, nos perdonas, Señor, nos libera, sino que además pones tu mano para apartarnos del mal, para que seamos santos como tú eres, Señor. Y por eso queremos amarte, Señor, queremos agradecerte cada día. Y te pedimos por nuestro país, Señor, por nuestra nación, que es tuya, Señor, porque tú dijiste, todo el poder, toda potestad me fue dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, todo es tuyo, Señor. Y nos dijiste, vayan y hagan discípulos a las naciones. Tomemos esta nación, entréganos esta nación, Señor. Ese es nuestro objetivo. Llevar tu palabra hasta los confines de la tierra, Señor. Muchas gracias, Dios mío, te amo. Y gracias por este nieto nuevo que está manifestándose en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, cuando mis dos hijos oraron mientras adoraban, hablaron mucho de agradar a Dios, el reino de Dios. No sé si usted, yo me doy cuenta porque yo tengo mi prédica aquí en mi cabeza, porque la estuve haciendo, ¿no es cierto?, en la semana y sobre todo hoy día la repaso. Y predicaron todo lo que yo tenía que predicar. Así que hasta aquí llegamos. No, pero es verdad, está en la comunión en espíritu que ellos hablan. Mucho de lo que yo voy a decir en sus oraciones. Sobre todo cuando oró Juan Pablo al final, fue casi mi prédica. ¿Ya? De otra manera, pero estaba hablando de todo lo que yo quería hablar hoy día. Así que lo digo porque a mí me impresiona el Señor como si uno está en el Espíritu, Él empieza a hablar las cosas que quiere hablar a través de la gente que está aquí. Así que bueno, es otra manifestación más de su presencia y de su honra hacia nosotros. Y como van a ver ustedes, entonces, lo que estoy diciendo, en Lucas 17, 20 al 21, son 2 versículos, pero vamos a leer todo lo que acompáñenme a leer. ¿Saben qué? Lo más importante, lo que quiero plasmar en esta prédica, es que el reino de Dios está aquí. Ya está. Porque muchas iglesias dicen que sí, que está, pero que no está, que va a venir, que el establecimiento del reino de los 1000 años, que dice después cuando Él sube su iglesia, después desciende, ¿no es cierto?, a reinar durante 1000 años. Es otro reino, es otra cosa, ¿ya? Pero el reino lo estableció cuando Él vino. Y eso quiero plasmar con esta palabra que está en Lucas 17, 20, 21, y otras más que voy a decir, 2 más, que dice, leamos, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está en vosotros. Entonces lo que está diciendo aquí, y está muy mal interpretado, incluso si ustedes ven ¿cómo se llaman estos que están acá atrás? Las concordancias, eso es. Tampoco funcionan las concordancias, te mandan para otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con las concordancias porque las hicieron hombres. Y muchas de las concordancias no son inspiradas por Dios. Yo he encontrado muchas concordancias que no tienen nada que ver con lo que está diciendo el Señor aquí. Créanme. Muchas veces, porque uno estudia un poquito más allá, entonces no se queda con las concordancias. Porque las concordancias, yo las busqué hoy día, no tienen nada que ver. Estoy hablando de la Biblia Gateway, ¿ya? Gateway, que es la que yo más o menos trabajo, porque ahí tienen todos los idiomas y se puede. Pero esta Biblia también, ¿cómo se llama? La Reina Valera también. No tenía nada que ver con lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lo que está diciendo Jesucristo es ya está. Como yo estoy, el reino está instaurado en esta tierra, ¿ya?
Y en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿está el reino o no está el reino? Porque no nos va a decir busquen un reino, pero no, todavía no está, pero más o menos sí. Pero ¿se dan cuenta lo que la iglesia ha dicho y ha mentido a la gente? Entonces, para achicar, ¿no es cierto?, la responsabilidad de los cristianos, decimos que el reino todavía no está, entonces no, y no, y el Espíritu Santo todavía no funciona. No es verdad, no es verdad. Aquí dice claramente, Jesucristo dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo no va a ser buscar algo que no está? ¿Se dan cuenta que es claro que el reino de Dios está y que nosotros tenemos una responsabilidad sobre eso? No solo poder gozarnos y vivir en el reino como oramos y damos gracias, sino que tenemos que decirle a los demás que el reino está y entren a este reino. ¿Ah? Y eso decía Jesucristo en su oración, y esa oración se cumple, como oraba recién, dice, ellos no son del mundo, y está hablando de los cristianos, no son del mundo, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Por lo tanto, ¿por qué vamos a seguir pecando? ¿Por qué vamos a seguir haciendo lo malo? Si Jesucristo oró y todas sus oraciones han sido hechas, que nosotros seamos apartados del mal. Tenemos que funcionar bien. Por supuesto, si para eso tenemos el Espíritu Santo, que está con nosotros, el poder de Dios para liberarnos, ¿no es cierto? Con su sangre nos hace partícipes, ¿no es cierto?, de su gloria, y podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Él. Cuando Él roció, murió y dio toda su sangre por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esta unión con Él, ¿no es cierto?, esta maravillosa reconciliación en su amor, que es perfecto. Y en Mateo 12:28, este es otro pasaje que Él muestra que el reino de Dios está aquí, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si nosotros por el Espíritu de Dios echamos fuera demonios, es que el reino de Dios está. Pero ¿está dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde los demonios se someten? No en todas partes, porque el reino de Dios es en el lugar donde están los cristianos, de verdad, los verdaderos cristianos, porque hay muchos cristianos que son tibios y tiraditos para frío. Y ahí no está el Señor, porque no puede estar en un lugar así. Porque el Señor dice que prefiere calientes o fríos fuera de la iglesia, pero tibios los voy a vomitar. Entonces tenemos que tener cuidado hasta dónde llevamos esta relatividad de hoy día, que todo es relativo, que nada es verdad, etcétera, etcétera. Nosotros como iglesia también hemos caído en esa trampa y no podemos permitir eso. Vamos, para confirmar que el reino de Dios está aquí, vamos a Mateo, este es más largo, así que vayan, 21, Mateo 21, vamos a leer del 33 en adelante. Mateo 21. No, ya. ¿Están listos? Dice, oíd otra parábola. Está hablando de Jesucristo. Escuchen a Jesucristo. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Estos son los profetas, ¿ya? Que Dios mandó, ¿no es cierto?, a hablarles de Dios, a decirnos lo que tenían que hacer, y a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, siguió enviando gente el Señor y le hicieron lo mismo, ¿ya? Finalmente les envió a su Hijo, Jesucristo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Eso pensó Dios, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. O sea, matando al Hijo nos quedamos con el terreno, porque ese es el heredero. Cuando venga, pues,
Y tomándole, le echaron, perdón, el 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. O sea, a Jesucristo lo pescaron, lo sacaron de Jerusalén y lo mataron. Eso hicieron. Porque lo sacaron de Jerusalén. O sea, es Jesucristo. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? El Señor estaba diciendo exactamente lo que iba a pasar con él. Es una palabra profética que ya nosotros sabemos el final, que se cumplió. Entonces él está diciendo, ¿qué va a pasar con los que realmente los mataron o los que no reconocen a Jesucristo como su Hijo? Porque es lo mismo, ¿cierto? Lo mataron porque no, bueno, unos lo reconocieron y lo hicieron con maldad, que eso eran los fariseos y porque no quisieron, ¿no es cierto?, dejar el poder en manos de un Cristo que decía que tenía que ser todo lo contrario de lo que ellos tenían, porque ellos tenían poder en ese tiempo, y lo mataron. Pero otra gente no lo reconoció como el Cristo, y hasta el día de hoy no se lo reconoce en los hebreos, la mayoría de los hebreos no reconocen a Cristo como el Mesías, como el que había de venir. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dijeron los que estaban ahí, que eran los fariseos? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Está hablando del mismo de nuevo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, ¿cuál es sabiendo que el reino está aquí, ¿no es cierto? Entonces le dice a los hebreos, yo les voy a quitar el reino, porque ustedes no reconocieron a Jesucristo, y se los voy a dar a los que den fruto. Por lo tanto, nuestra responsabilidad no es solo vivir en este reino maravillosamente, contentos, felices, porque así vivimos, tranquilos, confiados, ¿no es cierto?, libres, sino que también tenemos una tremenda responsabilidad al ser parte de ese reino. Y es tremenda porque Dios nos da una tremenda herencia. No es tremenda porque es difícil, estoy hablando de que Dios nos da una herencia, nos pone en nuestras manos, ¿no es cierto?, el reino de Dios. Es tremendo eso, ser parte de ese reino. Y por eso nuestra herencia y nuestra responsabilidad, nuestra herencia al ser grande, también nuestra responsabilidad es grande. ¿Ya? Y vamos a Gálatas 6, del 1 al 10, que quiero... Ahí vamos a ver qué va pasando. Esto es lo que me da el Señor, así que veamos qué pasa. Dice, hermanos, si alguno... Gálatas 6:1 estoy leyendo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces aquí quiero detenerme. Está diciendo, ¿saben qué? Hay que ser humilde. Si ustedes creen que son algo, o son mejores, o son superiores, a sí mismos se engañan. Si ustedes creen que no necesitan a Dios o a Jesucristo, ¿cierto?, a este Espíritu Santo, a sí mismos se engañan. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrán motivo de gloriarse. ¿Se acuerdan que lo último que leí, que nosotros teníamos una responsabilidad de dar frutos? Porque el Señor le entrega su reino a los que dan fruto. Les quita a los que no lo reconocen, a los que no quieren dar fruto, y se lo entrega. Entonces, ¿qué dice aquí? Someta a prueba su propia obra. Que nos sometamos a prueba lo que estamos haciendo. Que revisemos lo que estamos haciendo, dice esta palabra. Y entonces tendrán motivo de gloriarse. Solo respecto de sí mismo y no en otro. No se gloríen por lo que está haciendo la iglesia, por lo que hacen otros, sino que ¿qué estoy haciendo yo?, está diciendo aquí el Señor. ¿Ya? Revisémonos cada uno, ¿qué hago yo para el Señor? ¿Qué fruto estoy dando?
para yo ser parte de este reino. Y dice después, y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y esta palabra quiero que lo entiendan muy bien. Dice, no se engañen ustedes, Dios no puede ser burlado, ni menos manipulado. Eso lo pongo yo. Porque esta generación, sobre todo la nueva generación, son manipuladores por excelencia. Porque los padres le hemos enseñado a manipular, los que nos han enseñado a obedecer y hacer las cosas como deben ser. Y los niños desde chiquititos, desde que ya tienen un poco de conocimiento, de noción, empiezan a manipular. Y nosotros muchas veces se lo permitimos. Y la manipulación es grave, es grave. No es igual que la desobediencia. Por ejemplo, ¿se han fijado que los niños, cuando están con visitas, se portan diferente, abusan, porque hay visitas, entonces no le van a hacer nada? Eso se llama deslealtad. Y es muy grave en un niño, eso hay que corregirlo desde un principio, porque la deslealtad es mucho más grave que la desobediencia. No solo está desobediendo, sino que está manipulando y manipulando contra los padres. Y si uno permite eso desde chiquitito, eso va creciendo en el niño. Y después son desleales y son manipuladores por excelencia, porque nosotros le permitimos esa experiencia. Yo veo niños chicos manipulando. Suponte están aquí y vamos al baño. Eso es manipulación. Entonces nosotros debemos estar atentos a eso, porque eso es de lealtad. Y a nuestros hijos, yo jamás le permití eso a mis hijos, nunca. O sea, para mí era muy grave manipular o aprovecharse porque estábamos con visita y portarse de otra manera de lo que se portaban con nosotros. Nunca le permití eso. Entonces, no teníamos problema. Nosotros salíamos a todas partes y los niños eran los mismos siempre. Los mismos que eran en la casa, porque los enseñábamos en la casa. A obedecer, a hacer las cosas como corresponde. Y ahí están los frutos. Ahí están los frutos, ustedes los ven. Por eso estoy hablando de mis hijos. Por eso estoy siendo autorreferente. Por lo tanto, por eso que dice, Dios no puede ser burlado. Dios ve tu corazón, sabe exactamente lo que tú sientes aquí. No lo que tú dices, lo que tú hablas. Al Señor no le impresiona eso. Cómo canta uno, cómo levantan los brazos y cómo... Todas esas cosas está bien, son buenas hacerlas, pero que salga de aquí, no de aquí. No para mostrarle a los demás, sino para mostrarle al Señor. Tiene que ser, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. No podemos sembrar por otro y sacar, no sé, higo. No se puede. Porque lo que tú siembras, eso cosechas. Si siembras mal, vas a cosechar mal. Sigamos leyendo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, si tú dejas que tu carne mande, tu cuerpo, ¿no es cierto? Tu carne, tus deseos carnales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Segará corrupción. Más el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros tenemos que ser espirituales. No tenemos que hacerle más caso a nuestro cuerpo, a nuestros deseos carnales, a lo que nuestro cuerpo nos pide, a los deleites, ¿no es cierto?, que dice la Biblia, los deleites de este mundo. Esos son los deseos carnales. Entonces tenemos que ser espirituales. Y dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo vamos a cosechar, vamos a sacar la cosecha. Por lo tanto, no nos cansemos, perseveremos en lo que estamos haciendo bien, porque tarde o temprano vamos a cosechar nuestra siembra. Porque muchas veces porque las cosas de Dios no son como en este mundo hoy día, que todo es instantáneo. El café es instantáneo, todo es instantáneo, ¿no? La información está instantánea, o sea, ya nadie entra a un libro, no, Google nomás y listo, ¿para qué más? Entonces todo es instantáneo, pero las cosas de Dios no. Entonces
Por eso a la juventud hoy día le cuesta mucho las cosas de Dios, porque hay que tener paciencia, hay que perseverar. La juventud no está dispuesta a eso. Por eso cada vez el mundo va yendo en contra de cómo actúa el Señor, porque Dios te prepara, te trabaja contigo, es un trabajo a largo plazo, te va cambiando, te va transformando, pero para hacerte un hombre y una mujer tremendo en Él, ¿cierto? Y eso toma tiempo, no toma tiempo porque Él se demore, sino que porque nosotros nos cuesta mucho obedecer y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y el Señor persevera y persevera y decimos, pero Señor, ¿cuándo? Pero si todavía no cambia, y dele, y tienes que seguir. Ese es el Señor, porque el Señor no lo puedes engañar, Él ve tu corazón, entonces tú aparentemente puedes ser muy bueno, pero el Señor ve tu corazón y falta y no. Después vamos a leer una palabra que dice justamente eso. Dice, y no nos cansemos entonces pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no desmayemos, sigamos con las mismas ganas y cada vez más. ¿Ya? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe, o sea, a los que estamos aquí. Mayormente a nosotros mismos, entre nosotros. ¿Ya? Y para seguir en lo mismo, explicando lo mismo, más o menos esto de cómo tenemos que hacer, cuál es la responsabilidad y hasta dónde debemos llegar, veamos 2 Corintios 5. Los corintios era un pueblo muy desobediente, con varios problemas en la iglesia, y por eso nos sirve mucho leer Corintios 5, ¿ya? Porque hay algunas cosas que nos dicen aquí claramente que nosotros también hacemos y no debemos hacer, ¿ya? Por eso vamos a leer Corintios 5 completito. Vamos a leer harta palabra. ¿Ya lo encontraron en Corintios 5? Díganme un amén. Un amén, gracias. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de este cuerpo, ¿no es cierto?, que no se va a corromper, este cuerpo se envejece, se va enfermando, hasta que uno muere, ¿cierto? Esto no es eterno. Pero nosotros estamos hablando aquí del cuerpo que va a poner el Señor, este cuerpo, esta habitación celestial, que no se va a corromper, ¿no es cierto? Dice, pues así seremos hallados vestidos, queremos ser vestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que estamos en el tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas, el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y escuchen esto. ¿Quién nos ha dado las arras del Espíritu? Nos dio, ¿no es cierto?, la garantía de la vida eterna a través del Espíritu Santo. Eso significa las arras, es una garantía de que nosotros vamos a estar con Él. ¿Ya? Así que vivimos confiados, sabiendo esto, ¿no es cierto? Ya no estamos tan afligidos porque estamos en este cuerpo, sabemos que tarde o temprano vamos a estar con Él, porque tenemos las arras, ¿no es cierto?, la garantía del Espíritu. Siempre vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero no significa que estamos lejos del Señor. ¿Ya? Porque si ustedes leen, más abajo dice, porque por la fe andamos, no por vista. O sea, nosotros sabemos que está el Señor, lo podemos sentir, igual que el aire, ¿no es cierto? No lo vemos el aire, pero sabemos que respiramos, por lo tanto está. Lo mismo es Dios. No tenemos un contacto visual de persona a persona como cuando estemos con Él, pero sí Él viene a estar con nosotros, Él hace, Él nos sana, entonces vemos su accionar en nuestras vidas, ¿ya? Entonces dice, pero confiamos, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea, mientras menos hacemos caso a esta carne, ¿no es cierto?, al cuerpo, más cerca del Señor estamos. Eso es lo que dice ahí. Ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Se dan cuenta? Lo que oraban
Juanes y Juan Pablo, era siempre, Señor, que nuestra adoración te agrade, es agradarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en la predica pasada yo decía, no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Él dio su vida, no hay mayor amor que ese. Pero sí podemos hacer mucho para agradarlo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. O sea, no, el Señor me ama igual, o sea, haga lo que haga, momento. Sí, te ama igual. Pero si a mi hijo se porta mal y es rebelde y hace lo que no quiere, yo lo amo, no lo dejo de amar, pero no me agrada lo que está haciendo. Y yo lo paso mal con un hijo que es rebelde y que está haciendo lo malo. ¿O no lo pasan mal los padres cuando los hijos no hacen lo que corresponde? ¿No sufrimos con ellos? Por supuesto que sí. Bueno, Dios también. Dios nos ama. Y nos ama siempre. Pero cuando nosotros hacemos lo malo, lo afligimos. Él también se siente desagradado. Porque si no lo agradamos, se desagrada. Entonces, Él nos corrige y nos azota como hijos, dice la palabra, no lo digo yo. Es por eso. Por eso tenemos que nosotros estar claros que confunden las cosas. No, es que el Señor es amor y me ama igual. Momento, agradémoslo. Y si nos aprovechamos, estamos manipulando la palabra con eso. ¿Me entienden o no? Estamos manipulando y eso no puede ser. Porque el Señor ve tu corazón y entiende antes que tú lo hagas, tus intenciones, Él las sabe. Y tenemos que entender eso, hermanos míos, es tan claro eso. Tenemos que tenerlo tan claro que el Señor no puede ser engañado. Él ve exactamente tus intenciones, Él las sabe antes de que tú lo hagas. Ya sabe lo que vas a hacer y sabes por cómo estás manipulando y sabes lo que quieres tú. Por lo tanto, tenemos que ser muy transparentes con el Señor, muy honestos con Él. Porque no lo podemos engañar, como dije recién, leí hace poco en la palabra. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿por qué tenemos que serle agradables? Mira lo que dice, o sea, es que Él me ama y yo siempre me va a amar, sí. Pero dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, vamos a pararnos frente a Él. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea, ¿nos conviene agradarlo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Además que Él nos ama tanto. ¿Cómo vamos a ser tan infieles y desleales? Por eso que yo les decía, a los niños enséñenles a ser leales, que no los manipulen. Eso es grave, porque se acostumbran y van a manipular a Dios también. Porque ellos aprenden a obedecer con los padres. ¿Cierto? Cierto, ya. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. O sea, vamos a tener que rendir cuentas y vamos a tener que dar cuentas de todo lo bueno y lo malo que hicimos, y nuestros pensamientos, de todas esas cosas. ¿Cierto? Ya. Después de eso, después que sigue, que tenemos que dar cuenta, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. A veces nosotros tenemos apariencia de bueno, de cristiano hermoso, y todos dicen, oh, ese hombre o esa mujer, oh, es tan buen cristiana. ¿Y qué dice aquí? Persuadimos a los hombres. ¿Y qué dice después? Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. El Señor sabe exactamente quién eres tú. No andes vendiendo pomada, el Señor sabe quién eres tú. Te engañas a ti mismo nomás, a nadie más. Claro, engañas a las personas y todos creen que eres súper bueno y eres un buen cristiano. Pero el Señor sabe quién eres tú. Entonces lo que tienes que hacer es ir a su presencia y decirle, Señor, tú sabes quién soy yo. Transfórmame, cámbiame, no quiero seguir siendo así. Cambia mi corazón, no quiero ser más. Porque para ti no hay secreto. Y yo sé que tú sabes mis pensamientos y mi hablar antes que yo lo diga. Porque así dice la palabra. Entonces, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. ¿Por qué? Primero analicé eso y ahora, y espero, dice
este hombre Pablo, miren lo que dice, y espero que también lo sea vuestra conciencia. Hay mucha gente que mete las patas continuamente, y perdona la expresión meter las patas, que se equivoca, que peca y que hace mal las cosas, siendo cristiano, y no se da cuenta que lo está haciendo mal. Su conciencia no le dice que lo está haciendo mal. Todos están viendo que lo está haciendo mal y la persona no lo entiende. No, pero es que me dijeron esto, es que siempre hay una razón para hacer lo malo. Y Dios no acepta razones para hacer lo malo. No acepta justificaciones para hacer lo malo. El Señor te entrega su reino, te entrega todo en tus manos para que tú hagas lo bueno. Porque esa es nuestra herencia, ser como Él. Por lo tanto, créanme, hay mucha gente que es cristiana y que se sienten y creen que son buenos, que lo están haciendo bien y lo están haciendo pésimo. ¿Por qué? Porque nos van con honestidad del Señor para decirle, Señor, muéstrame quién soy yo para ti. ¿Cómo me ves tú? Y entonces el Señor te va a mostrar y te va a decir, mira, esto está mal, esto no me gusta, esto no me gusta. Y te va a ir mostrando situaciones donde tú actúas mal y creyendo que lo hiciste bien. Pero tenemos que disponernos a que el Espíritu Santo nos muestre realmente quiénes somos. No nos va a gustar, créanme. Mucha gente queda en shock cuando el Señor les muestre, cuando se disponen a que el Señor les muestre. Pero es fundamental hacerlo. ¿Saben por qué? Porque van a llegar al cielo creyendo que son buenos y que lo hicieron bien y van a ser echados al infierno. Entonces es muy importante. Son cristianos, quieren hacer las cosas bien, vayan y pidan al Señor que les muestre realmente cómo son. Por eso que dice aquí, ¿se dan cuenta? Aquí dice que a los hombres los podemos persuadir que somos buenos, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero, dice, que también lo sea vuestra conciencia. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque hay mucha gente que en su conciencia no entienden que lo están haciendo mal. Porque su conciencia es tan buena que siempre tiene justificación para hacer lo malo. Entonces, pero ¿por qué? No, el Señor te va a sentar ahí y te va a decir, ya, dime por qué hiciste esto que está mal. Pero es que la persona que... No me interesa lo que hizo la persona. Mi mandato es para ti, mi relación es contigo. ¿Por qué me fuiste desleal conmigo? Pero si no fue conmigo. Todo pecado es en contra de Dios. ¿Qué te hice yo para que tú actuaras mal? Y ahí se acabó nuestro argumento. Ahí se acabó. ¿Entienden lo que estoy hablando, no? Es que es importante, ¿sabes qué? Esto, si queremos una iglesia que va a vencer al mundo, porque eso dice la palabra, yo he vencido al mundo y su reino, los que somos parte del reino tenemos que vencer al mundo y la única manera de hacerlo es que nosotros seamos y vivamos en santidad. No hay otra manera. Y no se me queden dormidos. Es importante lo que estoy diciendo, así que no se duerma. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Estoy enredado. ¿Cierto que es enredado? ¿Cierto? Sí, es enredado. Mire, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, nosotros no nos recomendamos, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué. Ellos hacían bien las cosas. Pablo dice, cópienme a mí. ¿Ya? Eso está diciendo, o sea, yo me glorío, ¿ya? Gloriaros para que usted, o sea, yo hago bien las cosas para que ustedes se gloríen en nosotros. Eso está diciendo. Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y aquí está, de nuevo la diferencia. Muchos se glorían por lo que aparentan ser. Y son grandes actores o actrices, en el caso de mujer. Perfecta, van a la iglesia perfecta y llegan a la casa y quedan a la escoba. Entonces, eso no puede ser.
hermanos míos, eso no puede ser, porque las apariencias, no puede ser uno cristiano de apariencia, sino que tiene que ser de corazón. Porque como decía desde un principio, el Señor ve tu corazón. No le impresiona tus grandes oraciones. Porque hay personas que oran tan lindo, tan precioso, pero al Señor no le interesa tu oración. Cuánta verborrea tienes, cuánta labia tienes, no le interesa. Él está viendo tu corazón. Y si no hay una respuesta directa de tu corazón a lo que estás diciendo, si no hay una consecuencia de tu corazón a lo que tú hablas, el Señor no se impresiona. No se impresiona. Entonces, seamos muy honestos. Yo soy una persona que no oro precioso, no oro lindo, pero el Señor hace lo que yo digo. ¿Por qué? Cuando yo oro por sanidad, cuando oro para sacar demonios, el Señor saca esto. Es una oración simple, sana, es muy simple. ¿Por qué el Señor hace? Es porque ve en mi corazón que hay fe y que yo sé que Él lo va a hacer. Entonces, no se trata de cómo lo digo, lo lindo que digo, sino que qué siento aquí en mi corazón. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? Que no en la apariencia, no se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Escuchen esto, porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. ¿Qué quiere decir constriñe? Nos obliga, nos hace hacer lo que viene. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, Él nos obliga que si uno murió por todos, todos murieron. ¿Por qué morimos? ¿Por qué? ¿Cierto? Esa es la pregunta que usted hace. ¿Por qué debemos morir? Porque eso dice, tenemos que morir para nacer de nuevo, ¿no es cierto? Tenemos que morir a nuestra carne. De esa muerte está hablando aquí. Y porque por todos murió, por todos los demás, Jesucristo, para que los que viven, o sea, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, nosotros ya no podemos vivir para nosotros. Si queremos ser de verdad cristianos, tenemos que vivir para que Cristo viva en nosotros, porque Él murió para que nosotros viviéramos. Por lo tanto, lo único que podemos hacer de vuelta es dejar que Él viva en nosotros. ¿Me expliqué o no? ¿O lo dejé enredado? ¿Está claro? Entonces, si tú mueres a la carne, no es para ser mejor y para andar bonito y mostrarte que, oye, morí, yo ya no tengo carne, yo soy súper espiritual. Es para que Cristo viva en ti, se muestre Cristo en ti. Porque muchos se quedan ahí nomás. Sí, yo soy bueno, santo. Ya, muéstrame Cristo en ti. Hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay gloria a través tuyo. ¿Cierto, no? Eso es lo que tenemos que mostrar. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la iglesia en general. Las iglesias en general hablan de la gloria, hablan de las señales y prodigios. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque no viven para Cristo, viven para ellos mismos. Qué bueno, ¿eh? ¿Cierto que está bueno esto? Está clarito, ¿ya? Y no es fácil este tema, no es fácil. Entonces, ¿a qué nos obliga el amor de Cristo? A que nosotros muramos, ¿cierto? Para que Él viva. Su amor es tan grande que merece vivir en nosotros. Lo merece, se lo ganó, pero con creces que nosotros lo dejemos vivir y nosotros renunciemos al yo, al mí, al pobrecito yo, sino que viva Cristo. Como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vive Cristo y porque voy a estar con Cristo. Eso es, hermanos míos, créanlo y vívanlo. Para que Dios se manifieste en ustedes y mostremos su gloria. Dice, entonces a eso a eso nos obliga con este amor, ¿no es cierto? Nos constriñe, nos obliga a ser como Él. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, no somos más carnales. Se acabó la carne en nosotros. A nadie conocemos según la carne. Estamos muertos completamente a la carne. Eso está diciendo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si lo conocimos según la carne, claro, cuando Él viene, nosotros somos pura carne, somos el filete.
¿Sí o no? Pura carne. No tenemos nada de espíritu, nada de eso. Sino que lo único que queremos es darle gusto a nuestra carne. Entonces, lo conocimos en la carne. Dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nuestra relación con Cristo es absolutamente espiritual. Absolutamente espiritual, no puede ser con nuestra carne. Cada vez que nosotros le damos gusto a la carne, estamos sacando a Jesucristo, estamos sacando al Espíritu Santo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, donde Él se pone, ¿no es cierto? Entonces, como dijo entonces, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿no es cierto? Ya no lo conocemos, nuestra relación es espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no eres más lo que fuiste, se acabó tu carne, se murió tu carne. Ya no te llamas como te llamabas, te llamas Cristo. Está Cristo en ti. Cuando tú dices Cristo, sí, es el que está dentro mío. No soy yo, pero es el que está dentro mío. Porque el yo murió. ¿Podemos hacer eso? Claro que lo podemos. Para eso nos pone el Espíritu Santo el Señor, para que seamos como Él. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿tenemos el Espíritu Santo? Sí lo tenemos. ¿Sí o no? Porque Jesucristo oró. Dice, yo oro para que el Espíritu Santo esté en ustedes para siempre. Dice, si ustedes cumplen mis mandamientos, yo oraré al Padre para que el Espíritu Santo viva en ustedes para siempre. ¿Está en nosotros? Sí, porque Jesucristo lo dijo y yo lo creo y Él murió por mí y me roció con su sangre y yo puedo entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, Cristo vive en mí. Entonces, ¿yo debo morir a mis deseos? Por supuesto que sí. ¿Debo renunciar? Y debo renunciar feliz. Feliz, ¿no? Quejándome. Sí, pero es que es tan difícil, es que a mí me gustaba tanto la Coca-Cola. Por ejemplo, no estoy diciendo a nadie. Por último, no sé, otras cosas más importantes, pero bueno, no se me ocurre otra. Es así, nosotros siempre estamos diciendo sí, pero es que, es que no, pues hermanos míos, no hagamos caso, es que el premio es muy grande vivir con Dios, tener al Señor, vivir en la seguridad de su amor, es tremendo, poder entrar a su presencia y enfocarse en Él. Tú puedes estar con la mayor angustia, yo me enfoco en mi Señor y empieza su amor y empiezo a ser transformado, mi corazón me empieza a poner alegría y se acabó la tristeza, se acabó la angustia, se acabó todo. Pero enfócate en Él, aprende a enfocarte en Él, porque uno entra al Señor y empieza, sí, pero Señor, pero mira lo que pasó. No, enfoquémonos en Él, en este amor directo con Él, esta relación íntima. ¿Sí o no? Empezamos, y el pensamiento negativo, y no, por acá, el enemigo nos mete cosas, entonces al final nuestra relación con Dios está llena de basura, de quejas, No, dejemos que Él ponga su amor en nosotros, entremos en esta relación. Yo me enfoco absolutamente, Señor, que nada más, no haya ni pensamiento, y el hijito empieza, no, y me enfoco en Él, y cambia, yo salgo hiperventilado de la presencia del Señor. Así salgo, hiperventilado, contento, feliz, y puedo entrar arrastrándome, y salgo, pero porque es su amor, no hay amor como el amor de Él, nunca te traiciona, es leal hasta más allá de lo que uno puede imaginarse, está ahí contigo siempre, está respaldando todo lo que tú haces. Bueno, ¿para qué les digo más? Es tan maravilloso Dios. Entonces yo los aconsejo que crean y que tengan esta relación de amor con el Señor. Y entonces, a cada rato estoy con la muletilla, tengo que sacármela. Y me he dado cuenta, he estado diciendo, yo no soy así, no tengo muletilla, pero hoy día he estado con él entonces todo el rato. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron, las viejas se van al suelo y aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? O sea, somos nuevas criaturas, una nueva creación hecha por Dios. Maravillosa. Como decía David, maravillosas son tus obras, Señor, y se estaba mirando al espejo, David. ¿Sí? Es decir, tú me creaste y tú pusiste todas las cosas que estaban escritas en el libro en mí. Maravillosas son sus obras. Y usted se estaba mirando al espejo. O sea, creer que Dios hace una obra tremenda en ti y tú eres alguien especial, muy especial para el Señor. Y no solo para si eres para el Señor, por supuesto va a ser para todo el mundo. Por supuesto te van a ver. Tú tienes algo diferente, yo quiero eso. Y ahí decimos,
¿Ah, lo quieres? Tiene un precio, hermano. No le vendamos por más, que ahora sí va a ser todo bueno. No hagamos eso, porque ¿saben qué? Llamamos a carnales, pues. Va a ser todo bueno. Entonces vienen puros carnales. Entonces a la primera que el Señor les pega un estrellón, se van. No. O uno le predica las cosas como deben ser. No, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? No, ¿así o no? Es así. Entonces no llamemos a carnales, digamos, hay un precio, nos van a perseguir, te van a maltratar. Así que, ¿quieres venir todavía? Pero es maravilloso, aunque nos maltraten, nos persigan, es lo mejor que yo he tenido. Y por eso soy diferente. ¿Quieres venir? Entonces sí va a durar esa persona. Ese es fruto de verdad. ¿Cierto? Eso. Por eso nosotros lo disfrazamos al Señor. Le decimos, no, se acabaron tus problemas. Es verdad, mucha gente termina los problemas. Pero vienen otro tipo de problemas. ¿Cierto? Porque a nosotros nos persiguen. Imagínense, nosotros estamos en la lista de los homofóbicos. Estamos en la lista de los homofóbicos. Como Defiendo Chile, estamos ahí. Ustedes busquen, lista de homofóbicos, estamos ahí, Defiendo Chile. O sea, nos van a perseguir. Apenas tengan el poder los homosexuales, nos van a hacer... Se acabaron, Defiendo Chile. Tienen listas. O sea, te están amenazando, ¿te das cuenta? Pero a nosotros no nos importa. A los católicos les da un poquito más de miedo y arrancan. A nosotros no nos importa. Estamos dispuestos a morir por Él. Lo amamos como Él se merece. Bueno, estamos dispuestos a todo por Él. Ya. Y mucha gente muere por leceras. Imagínate no morir por Dios. Es un placer. O sea, no es placer. Ok, es bueno que me mataron. Pero es bueno. O sea, estamos dispuestos. Por lo menos yo estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Y que el Señor me tome en serio. No me tome en serio. O sea, Él sabe que el corazón está dispuesto. Él verá lo que hace conmigo. ¿Ya? Heme aquí, digo yo, a lo que Él quiera. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces todo esto de ser nueva criatura, de Cristo vive en nosotros, todo esto proviene de Dios, es su plan, ¿no es cierto? Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos reconcilió consigo para que... ¿Qué significa reconciliar, hermanos míos? Todos ustedes lo saben. Es una relación de amor, no es así, y una relación intensa, íntima con Él. Eso es la reconciliación por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerda que al principio decía que el que está en el reino de Dios, somos parte del reino de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Dar fruto. ¿Cuál es nuestro fruto? Reconciliar a otros con Dios, traer a otros a este reino maravilloso en el cual vivimos nosotros. Ese es el fruto. Aquí dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Él nos trae por Cristo. Y nosotros tenemos que decirle a los demás y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que se reconcilien por Cristo. Que existe una reconciliación con Dios. Que existe un perdón y una vida hermosa al lado del Señor. ¿Me entienden? Y ahí vamos a dar fruto. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces le podemos decir, ¿saben qué? Yo sé que tú has sido pecador, has asesinado, has hecho un montón de cosas. Porque el perdón es para todos, incluso para los asesinos. Dice, el Señor está dispuesto a no tomar en cuenta tus pecados pasados, porque eso es lo que no toma en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces los atraemos y le decimos, pero la verdad, ¿ya? No le digan mentiras a la gente, no la traigan con mentiras porque les va a durar 2 semanas, 3 semanas los que traigan y se van a ir. Y yo creo que a muchos les ha pasado eso aquí, a ustedes, ¿cierto? Entonces no, hay que traer gente diciendo la verdad, mira, esto es así. ¿Estás dispuesto? Vamos entonces. Ya, así que aquí está lo bonito, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el 19. Y el 20, aquí está el penúltimo versículo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y aquí está el reino de Dios, hermanos míos. Una embajada, yo trabajé en una embajada, por eso les digo, en otro país, no voy a decir en qué país ni cuándo, pero trabajé en una embajada por 10 años. Y nuestra embajada no podía entrar los del país de que estaban ahí afuera, que eran los dueños del país, nosotros estábamos dentro del país, y no nos podían entrar
no nos podían hacer nada, no nos podían tomar presos, nada de eso, porque nosotros teníamos lo que se llama una cobertura, ¿no es cierto?, diplomática, que se llama inmunidad diplomática. Eso. Entonces, nosotros como participantes del reino de Dios somos embajadores. Embajador, pues yo no era embajador, tenía otro puesto, da lo mismo. Pero aquí dice somos embajadores. El embajador es el que representa al rey, directamente, es de la confianza del rey. Lo nombra el rey, nadie más. ¿Sabían eso, no? Así es, o el presidente en este caso en Chile. Pero es directamente del que manda, ¿ya? Y lo representa. Entonces somos embajadores ¿en quién? En el nombre de Cristo, el nombre que es por sobre todo nombre. O sea, no es cualquier cosa nuestra herencia. El nombre que a todos se le arrodillan, los que están arriba, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios también se postran ante este nombre de lo cual nosotros somos embajadores. Por lo tanto, cuando yo camino por un lugar, ese lugar se vuelve el reino de Dios y es una embajada, es un terreno que es donde manda Dios. Porque Jesucristo es el Rey y yo voy en ese nombre. Donde quiera que yo vaya, en la presencia de Dios se apodera de ese lugar. El reino de Dios se apodera de ese lugar. Y eso pasó ayer. Porque todos dijeron, oh, la unción era muy buena. Dijeron otras maneras, pero era muy buena, pongámoslo para que la gente entienda. Y es por eso, porque nosotros llegamos a ese lugar y el Señor tomó ese lugar, era el reino de Dios. Somos embajadores. Tenemos ese lugar y escuchen, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos míos? El nombre que es por sobre todo nombre. Que nadie se le puede oponer. Nadie se nos puede oponer a nosotros. Cuando nosotros creemos y somos lo que debemos ser. ¿Se dan cuenta, no? Y por eso que la iglesia tiene mucha culpa de lo que está pasando. Porque no hemos hecho esto, no hemos tomado en serio nuestra herencia. Porque si no, no podría estar gobernando el que gobierna hoy día. Por ningún motivo estarían gobernando hijos de Dios. Porque nosotros fuimos llamados a tomar las naciones. Dijo, toda potestad, dijo Jesucristo, me fue dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, tomen a Chile. Hagan de Chile un país lleno de hijos de Dios. Y esa es nuestra tarea, hermano. Eso es dar fruto. Si no van a pescar, el Señor, su presencia se la hallará en un lugar donde sí den fruto. Ha tenido mucha paciencia con nosotros como iglesia. Tengo que decirlo. Entonces nosotros, cada uno de ustedes es capaz de ser un embajador de Dios y en su nombre llevar este reino hasta los confines de la tierra y tomar este país, impactar este país. Nosotros los que estamos aquí podemos impactar esta nación y cambiarla. Con nuestras oraciones, yo sé que nuestras oraciones fueron escuchadas y por eso el aborto, seguramente habrá más cristianos de verdad en este país, pero son escasos. Pero yo creo que nuestras oraciones fueron fundamentales. Y yo lo creo así porque por algo el Señor viene a estar con nosotros. Y cuando viene a estar con nosotros quiere decir que su oído está inclinado y no necesitamos gritar. Porque muchos creen que Dios es sordo y gritan las cosas. ¿Se han fijado que gritan? Bla, bla, bla. El Señor no es sordo. Él dice que yo inclino mi oído donde están mis hijos. ¿Sí o no? Dice eso, ¿no? Entonces no necesitamos gritarlo. Basta con hablarlo en voz normal. Él está con su oído inclinado para hacer nuestra voluntad, porque estamos pidiendo, ¿en qué? En su voluntad, porque Cristo está en mí. Ya no pido lo que yo quiero, pido lo que Dios quiere, pido lo que la palabra dice, doy consejo de lo que dice aquí, no lo que yo pienso, yo lo que creo, porque yo soy inteligente. Y no sé si se dan cuenta, yo predico la palabra, no leo un pedazo de la palabra y empiezo a dar mis anécdotas y a ser entretenido, porque si yo creo que soy más entretenido y tengo más sabiduría que esta palabra, estoy en muy serios problemas. Y eso le pasa a muchos pastores que son muy entretenidos. Y está toda la gente feliz y riéndose porque son un show. Pero créanme, no van a salvar a nadie. Porque esto es lo que salva. La palabra es poder de Dios. Y por eso yo me guío absolutamente leyendo textual. Tampoco confío en mi mente y en mi memoria.
porque yo tengo memoria. Podría aprendérmela si yo trabajara fuerte, aprenderme todo de memoria, pero yo prefiero leerlo aquí. Letra por letra, coma por coma. ¿Por qué? Porque esto fue escrito por Dios. Y una coma que uno le saca le cambia el sentido de la palabra. Es tan profunda, tiene tanta cosa, que uno no puede jugar con la palabra. Y no puede decirla de memoria. De repente digo algo de memoria, pero porque estoy muy seguro. Pero si no, voy leyendo aquí sílaba por sílaba, porque así se debe leer. ¿Ya? Entonces, en el 20 decía, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Tengan esa relación de amor con Dios. Eso es lo que está diciendo. Tengan una relación íntima con Dios. De eso está hablando cuando dice, les rogamos, reconcíliense con Dios. Tengan esa relación íntima. Porque ahí el nombre de Jesucristo va a ser el nombre de Jesucristo en tu poder. Él va a respaldarte. Él no va a dejar caer una palabra. Cuando yo digo a alguien, tú no vas a ser más diputado, no va a ser más diputado. Y créanme que ha pasado así. Porque Él no deja caer mi palabra. Así como yo, no estoy maldiciendo, es porque alguien está haciendo lo malo. Y por eso se lo digo. Está legislando y está haciendo que legisle en contra de Dios. Yo al presidente del Senado le dije, ustedes van a ir de mal en peor, porque están legislando en contra de Dios. Y eso nunca lo habían hecho antes. Habían hecho leyes, pero no en contra directa de Dios. Y hasta ahí nomás van a llegar. Y así ha sido. Cada vez peor, porque hoy día no tienen voto, no saben qué hacer para las elecciones. No saben qué hacer. El Señor los confundió, los tiene en el suelo. Y siguen haciendo lo malo. Están tratando de sacar las leyes malas, pero no van a poder. No van a poder porque Dios ya se hizo cargo. Porque hay una iglesia que se puso en la brecha. ¿Amén? Esa es la verdad. Entonces, dice, así que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo no conoció pecado y lo hizo por nosotros pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros mostremos, ¿no es cierto?, la rectitud, la santidad, lo que es Jesucristo en nosotros. Casi rompo. Que yo soy apasionado. Pero, perdón micrófono, no me acordé que tenía el micrófono aquí. Ya, entonces dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, ¿en qué? En Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo está aquí. Entonces yo soy santo, soy recto, hago las cosas bien, tengo que hacerlas bien, porque el Espíritu Santo está en mí. No porque yo sea bueno, porque sea maravilloso, pero Dios hizo una transformación en mí. Y me va cambiando, y en la medida que yo soy honesto con Él, ¿no es cierto? Y no ando aparentando, sino que soy tal cual soy, delante de Él sobre todo, y para los demás también, porque si me acostumbro a aparentar, voy a acostumbrarme a aparentar, a manipular y a hacer mi vida una mentira. Por lo tanto, debemos esperar este cambio, que Dios nos transforme, ir al Señor, ¿no es cierto?, en esta reconciliación, en estar con Él, y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, no quiero ser más así. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea, a ser como tú, Jesucristo. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú nos transformas. Cuando usas la palabra transforma es una metamorfosis, es algo sobrenatural que solamente tú puedes hacer. Nadie más puede transformar una oruga en una mariposa. Es algo sobrenatural. Esa es una metamorfosis. También nosotros, después de ser malos, enemigos de Dios, Él nos transforma y nos pone como esas criaturas preciosas, agradables a Dios. Él lo hace, pero debemos dejar y permitir que Él nos cambie. ¿Amén? Entonces somos hechos justicia de Dios. Vamos a hacer lo que Dios espera. Vamos a ser esos hijos que el Señor va a decir, este es mi hijo amado o esta es mi hija amada, en los cuales yo me complazco. Porque nosotros todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Para gloria de quién? Jesucristo. Y Dios Padre. ¿Ya? Amén. Porque es lo mismo. Ya. Pongámonos de pie entonces. Vamos a
a pedirle al Señor, ¿cierto?, que nos enseñe a ser hombres. Y mujeres honestas, que no aparentamos, sino que somos. Y que si no somos, vamos a esperar a que nos transforme. Y no nos vamos a justificar para hacer lo malo, sino que vamos a pedirle al Señor perdón, nos vamos a arrepentir y vamos a decirle, Señor, haz la obra maravillosa que tienes para mí. Y todas esas cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de ustedes se van a empezar a manifestar y van a empezar a vivir, ¿no es cierto?, en este camino que es Cristo. Porque la palabra dice cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido a tu corazón, es lo que tiene preparado para cada uno de ustedes el Señor. Entonces, creámoslo para que empecemos a vivir, seamos transformados, vivamos en esta maravilla de ser transformados por el Espíritu Santo y ser convertidos en personas que son como Cristo y que dan mucho fruto. Así que te damos gracias, Señor, por esto. Gracias por la bendición de estar contigo, de poder sentir tu presencia, tu amor. Y también, Señor, gracias por esta palabra que tú nos hablas y que tú nos bendices, Señor.